Tres escalofriantes historias de senderismo prohibido que exponen el terror oculto. El viento aullaba entre los árboles, como si la naturaleza misma intentara advertirles. El camino olvidado no era solo un sendero, era un lugar donde las sombras parecían cobrar vida y los ecos de las risas se convertían en gritos desgarradores. Valeria, con su corazón acelerado y su respiración entrecortada, se detenía a mirar hacia adelante, sintiendo cómo le recorría un escalofrío que la advertía. No estaban solos. Armaron su pequeño grupo, Valeria y sus amigos, desafiando las advertencias de los ancianos del pueblo. El ambiente estaba cargado de adrenalina y un aire de locura juvenil les hizo ignorar el aullido del peligro. Mientras caminaban, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados. El sendero se torcía y encogía entre las ramas, como si el bosque quisiera atraparlos. ¿Estás segura de que debemos seguir?, preguntó uno de sus amigos, pero los demás se burlaron de su temor. Aún así, la inquietud crecía en el pecho de Valeria. De pronto, el aire se volvió pesado, las risas se apagaron y un silencio sepulcral abrumó el lugar. Las sombras en el bosque parecían moverse, susurrando entre ellas, como si la misma oscuridad conspirara contra ellos. Un crujido detrás de ellos en el arbusto hizo que su sangre se congelara. Solo eran ramas, se dijeron unos a otros, pero el eco de sus propias palabras resonaba como una burla cruel. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los amigos llegaron a un claro, y ante sus ojos, un campamento abandonado se extendía como un oscuro recordatorio de lo que había sucedido allí. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Una manta rasgada, una mochila con libros empapados, era un collage de vidas interrumpidas. Las risas nerviosas se extinguieron y el miedo hizo un nido en sus corazones. Entonces un susurro ininteligible llenó el aire. Valeria miró a su alrededor, buscando la fuente. Su piel se erizó. Algo no estaba bien. Mientras su grupo indagaba, Valeria sintió que una presencia opresora se acercaba. Oscuras sombras danzaban entre los árboles y su instinto le decía que debían irse. Pero el resto, embriagado de curiosidad, insistió en explorar. Ella quería huir, pero no podía dejarlos. Entonces lo vio. Una figura oscura, al principio difusa, cobrando forma entre los árboles. El ser parecía emanar un aura de terror, como si cada latido de su corazón resonaba con el miedo de otros que habían caminado. Por allí, un eco del dolor que buscaba alimentarse. «¡Valeria, corre!», gritó uno de sus amigos, pero el pánico ya había desatado un caos de gritos, mientras el bosque se transformaba en un laberinto sin salida. La sombra se acercaba, un espectro encarnando los miedos de su comunidad y atrayendo a Valeria como un imán mortal. Quería gritar, correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, atrapada entre el instinto de proteger a sus amigos y el deseo de escapar del horror inminente. La oscuridad no solo era externa, había algo dentro de ellos que estaba a punto de romperse. Con la sombra acercándose, Valeria sintió que era el momento de decidir. ¿Se quedaría a enfrentar el terror con sus amigos o se dejaría llevar por la oscuridad? Mientras el abismo se abría a su alrededor, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podrían regresar a casa sanos y salvos o se convertirían en otro misterio, otro eco que el camino olvidado devoraría? Valeria apenas podía pensar.
El horror que acechaba entre los árboles se hizo más palpable, como si la misma esencia de lo que había ocurrido en aquel lugar estuviera viva. La figura oscura se deslizó entre la maleza, sus contornos flotaban en un mar de tinieblas. El chillido de uno de sus amigos rompió el silencio, y la voz de Valeria surgió en un susurro apremiante. «¡Vámonos!». Con su voz temblorosa dio el primer paso atrás, pero el pánico la ancló a la tierra. Estaba atrapada no solo por la sombra, sino por el miedo de lo que se pudiera revelar más allá de su inacción. Mientras la oscuridad avanzaba, empezó a recordar las historias que había escuchado en su infancia sobre el bosque, historias de almas perdidas y de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. «¡Valeria, corre!». La voz de su amigo resonó de nuevo, como un clamor desesperado. Fue suficiente para romper la parálisis. La adrenalina se apoderó de ella y en un instante empezó a retroceder, arrastrando a los demás, aunque el terror les nublaba la mente. Las risas y bromas que habían pronunciado horas atrás se disiparon, dejando solo ecos de su propio miedo. Cada paso que daban hacia atrás parecía hacer crecer la sombra. Era como si el bosque se cerrara tras ellos, como si cada árbol y arbusto estuviera destinado a quitárselos del camino. De repente, uno de los amigos, Miguel, tropezó y cayó. Miró hacia Valeria, con los ojos desorbitados. «¡Ayúdame!», gritó, y su voz poseía una desesperación que retumbaba en el pecho de Valeria. Ella sintió que el tiempo se detenía. Debía decidir, dejar atrás a Miguel o intentar salvarlo. «¡Cuidado!», gritó otro, pero Valeria ya estaba corriendo hacia Miguel. Extendió la mano, agarrando su pulso tembloroso, y lo levantó. La sombra se abalanzó hacia ellos, el aire se volvió gélido y el tiempo parecía ralentizarse, como si el bosque respirara con avidez. Juntos se levantaron y empezaron a correr, el sonido de sus pasos resonando como un tambor en la penumbra. Detrás de ellos, la sombra rugía suavemente, un eco en el viento que prometía terror. Cada rincón del bosque parecía distorsionarse, cambiando de forma y aterrorizando sus mentes. La senda se bifurcaba en caminos oscuros. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Cada golpe era un golpe en su tratamiento por escapar del abrazo helado del terror. «No sé a dónde ir», soltó Miguel, su voz retumbando en su mente como un mantra de desesperación. Otros amigos estaban a su lado, sus rostros pálidos y sus miradas llenas de pánico. «¡A la izquierda!», gritó Valeria, recordando una viejísima advertencia de su abuela sobre un claro donde el sol siempre brillaba. Corrieron entre los árboles, que parecían moverse como si quisieran quedarse con ellos, atrapando sus cuerpos y fracasando sus sueños. A medida que se acercaban al claro, la luz del sol se convirtió en su guía, pero la sombra permanecía pegajosa, como un mal sueño que no se disipa. En el claro, un silencio sepulcral les rodeó. El viento cesó y una calma inquietante llenó el espacio. Al respirar hondo, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la sombra, aunque lejos, nunca la dejara. Entonces, una presencia, un susurro familiar, se coló en su mente. «Nunca podrás escapar de lo que has despertado». Los ojos de Valeria se abrieron como platos, dándose cuenta de que la figura oscura aún no había terminado con ellos. Algo en su interior empezó a cuestionar si realmente estaban fuera de peligro. Un temblor recorrió su cuerpo y las dudas comenzaron a asomar. ¿Escaparemos realmente o esto es solo el principio de algo mucho más oscuro? Mientras el silencio se endurecía a su alrededor, Valeria percibió un movimiento en la oscuridad del bosque detrás de ellos. La figura se había transformado nuevamente, ahora más definida y más cercana. ¿Sería posible que el camino olvidado les había hecho una invitación a un juego del que no podrían salir?
La figura oscura emergió del bosque, desdibujándose lentamente en la luz del claro. Valeria tragó saliva, sus ojos se agrandaron, mientras una sensación abrumadora de terror se apoderaba de ella. «¿Qué es eso?», murmuró, sus piernas temblando. Miguel, aún a su lado, intentó hablar, pero las palabras se vieron ahogadas por el intenso silencio que les envolvía. La tensión se palpaba en el aire. Podía sentir el sudor frío descender por su espalda. No solo era el miedo a lo que acechaba, sino el horror de no saber a qué se estaban enfrentando. El viento, hasta hace un momento implacable, se había detenido, como si estuviera conteniendo la respiración. De repente, el oscuro contorno adquirió forma. Era humanoide, pero algo en su andar arrastrado, en la forma en que sus brazos se movían de manera anormal, les decía que no era de este mundo. La boca se curvó en lo que parecía una sonrisa, pero no una sonrisa amistosa, sino una que prometía una agonía inimaginable. Valeria sintió que su corazón se frenaba por un instante. «¡Atrás!», gritó, instintivamente empujando a Miguel y los demás hacia el fondo del claro. Las ramas de los árboles chirriaban como si estuvieran protestando ante la aparición de tal horror. «¡Tenemos que correr!». Se volvieron, pero el pánico les había dejado desorientados. El claro, que parecía un refugio, empezaba a parecer una trampa. Los árboles de alrededor se cerraban, sus sombras estirándose hacia ellos como garras. Valeria gritó: «¡Hacia el camino, a la salida del bosque!». Mientras corrían, la figura oscura se acercaba. Los pasos eran pesados, resonando como un eco ominoso. Valeria podía sentir sus latidos resonando en sus oídos, cada golpe un recordatorio de que estaban siendo cazados. Miguel tropezó de nuevo, y aunque Valeria quería ayudarlo, la imagen de la sombra acechando detrás de ellos la llenó de terror. «¡Miguel!», gritó. En su voz había un rayo de desesperación, pero no podía detenerse. «¡Levántate!». «Valeria», su amigo apenas pudo murmurar mientras intentaba incorporarse. La sombra se detuvo, dejó de avanzar por un instante, como si hubiera tomado una decisión. La silenciosa tensión se convirtió en agonía. «No mires atrás», dijo Valeria, tratando de infundir coraje a Miguel. Pero sabía que no podía prometer que todo saldría bien. Se decidió por un momento, se arrodilló y lo ayudó. Con un esfuerzo sobrehumano, lo acomodó sobre sus hombros, llevando su peso mientras se lanzaban a la carrera. El aire helado les cortaba las caras. La figura, ahora detrás de ellos, soltó un grito estruendoso que resonó en el claro, reverberando entre las ramas. Era un sonido que prometía el fin, como si el mismo bosque respondiera a su llamado. Los demás amigos gritaban, algunos parados en el camino, paralizados por el miedo. «¡Sigue! ¡No te detengas!», Valeria se obligó a gritar. La sombra parecía fluir detrás de ellos, un manto oscuro que los envolvía, pero también se sentía inaudible en ciertos momentos. Cada vez que la miraban, una sensación de descomposición y desesperanza les llegaba al corazón. Al llegar a un retorcido árbol desgastado, Valeria se desvió, buscando refugio. Lo que fuese que los seguía podía tener un límite. Sin embargo, al rodear el árbol, la figura se detuvo en la orilla del claro. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Miguel, aún arqueándose sobre su peso. La sombra sonrió, extendiendo sus manos hacia el grupo. La acción pareció ser muy deliberada, como si cada gesto se sintiera amenazador. «¡Rápido! ¡Es un juego!», Valeria sintió en su voz un eco de rabia. «No podemos dejar que nos atrape». Sin embargo, no había escapatoria visible. La figura apenas se movía, como si estuviera disfrutando de su caos, de su terror. Valeria sintió una punzada en su pecho. Aun cuando creían que se acercaban al fin de la pesadilla, una revelación estalló en su mente. No se trata solo de sobrevivir, comprendió. El bosque estaba lleno de susurros de quienes habían estado aquí antes, y la sombra parecía alimentarse de sus miedos. Mientras la figura comenzaba a acercarse, de nuevo, el vínculo entre Valeria y sus amigos se volvió más fuerte que nunca. «¡No vamos a rendirnos!», exclamó.
Y con eso, la rabia terminó de tomar forma. Sus ojos se encontraron, y todos sintieron que ese miedo les unía, como si, al enfrentarlo juntos, pudieran encontrar una forma de escapar. Justo cuando la sombra estuvo a punto de alcanzarlos, un escalofrío recorrió el aire. Otro grito resonó en el bosque. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los amigos. El espacio estaba lleno de algo más que solo miedo. El terreno tembló y un estremecimiento recorrió el suelo. Una nueva figura tomó forma, interponiéndose entre ellos y la sombra que los acechaba, desdibujándose como humo en la brisa. Un brillo aterrador empezó a surgir de su ser. La figura se giró, mirando a Valeria con ojos familiares. «No están solos», susurró, dejando una pregunta vibrando en el aire. ¿Era un amigo o un nuevo enemigo? El pánico se intensificó, pero Valeria sintió una mezcla de esperanza y terror. Las sombras estaban jugando con ellos, y el bosque parecía estar cambiando. ¿Sabrán ellos qué hacer realmente? La incertidumbre se apoderó de ella, mientras la oscuridad del bosque comenzaba a transformarse más allá de su entendimiento. La figura brillante se desplazó con una gracia inquietante, su luz contrastando con la oscuridad que lo rodeaba. Valeria sintió un escalofrío mientras los ojos de esta nueva entidad se posaban en ella, como si la examinara desde el interior. ¿Era acaso un aliado o un enemigo disfrazado? Justo cuando la confusión la invadió, la sombra detrás de ellos se movió con una rapidez aterradora, rompiendo el silencio con un grito aún más desgarrador que el anterior. «¡Detrás de ti!», gritó Miguel, pero era demasiado tarde. La figura oscura se abalanzó hacia ellos, comenzando a rodear el claro. La luz de la nueva figura titiló como una vela en la tormenta, parpadeando ante la poderosa presencia del horror que los acechaba. Valeria sintió que el aire se volvía aún más denso y frío, como si la luz que ofrecía esta nueva figura no fuera suficiente para disipar la sombra que se aproximaba. El ambiente era una mezcla de desesperación y deseo de lucha. «¿Qué necesitas de nosotros?», Valeria cuestionó, su voz temblando. La brillante figura hizo un gesto con sus manos, pareciendo intentar comunicar algo, pero el eco del bosque interrumpió cualquier intento de entendimiento con el retumbar de la sombra. «¡Atrás! ¡A la izquierda!», atinó a gritar uno de sus amigos, señalando un camino estrecho entre los árboles. Sin pensarlo, Valeria asintió, moviendo a Miguel y al resto hacia esa dirección. Pero algo la detuvo en seco. La figura resplandeciente siguió al grupo, su luz pareciendo luchar por mantenerse viva a medida que la sombra se acercaba. Las ramas crujieron y los rostros de sus amigos estaban marcados por el terror. «No todos van a salir de aquí», gritaba uno de ellos, atrapado por el pánico, su voz temblorosa resonando por el claro. Valeria sintió la presión de la ansiedad apretando su pecho. «Cálmense, tenemos que seguir juntos», trató de infundirles valor, pero su propia voz se quebraba. La inquietante sombra continuó avanzando, silueteándose contra la tenue luz de la figura brillante. «¿Por qué no se van?», suplicó Miguel, incapaz de soportar más la carga de ambos. «Esto es un juicio, una decisión a tomar», añadió la sombra con una voz profunda y resonante, como un estruendo atravesando la noche. «¡Vamos, ahora!». Valeria sintió que cada segundo contaba, el terror acumulándose como un peso sobre sus hombros. Se lanzaron hacia el sendero, el aliento entrecortado, mientras temían que la sombra los alcanzara en cualquier momento. Pero la brillante figura les siguió, inmóvil como si cada paso que daba resonara en sus almas. La luz temblorosa se convirtió en un punto de esperanza cuando resplandeció contra un gran tronco en el camino, iluminando un antiguo símbolo grabado en la madera. «¡Miren esto!», gritó alguien alzando la vista. Las siglas parecían pertenecer a un antiguo lenguaje, pero la esencia de su significado era clara como un grito en la noche. «¡Vida o muerte!». Valeria sintió un estremecimiento. El verdadero juego había comenzado, y no sabían las reglas.
La sombra se estaba acercando, su esencia oscura se enredaba con el aire, como si respirara junto a ellos. ¿Deberíamos tocarlo?, preguntó alguien, su mirada errante. Valeria cerró los ojos por un instante, sentir que el miedo latía en sus venas, mientras la figura brillante parecía captar el aliento de su incertidumbre, y la sombra reía, un eco malévolo en el silencio del bosque. «Necesitamos elegir. Ahora». Un susurro quebró el silencio, y ellas supieron que era la falla en su voluntad. La hora se acercaba, el destino se balanceaba en un hilo. La presencia oscura estaba lista para reclamar lo que en la luz destellaba. ¿Qué les esperaba al rebelarse ante uno u otro? Cuando el resplandor parecía latir con vida propia, Valeria sintió que la oscuridad podía ofrecerle más de lo que pensaba. Y en ese momento, con el bosque vibrando a su alrededor, la decisión se tornó crítica. Se dieron cuenta de que meta final no era solo escapar, sino sobrevivir a lo que venía. ¿Qué elegirías tú?, resonó en su mente, sugiriendo un giro que amenazaba con hundirlos aún más. Y en medio del horror inminente, la figura luminosa lanzó un grito que le heló la sangre. «No se preocupen, solo elijan». El suspenso se detuvo en el aire, titilante. ¿Vivirían para contarlo o quedarían atrapados en el eco ominoso del bosque? Valeria sintió que todo se ralentizaba, como si el tiempo jugara en su contra. La figura resplandeciente parecía luchar por mantener su forma, mientras la sombra se agazapaba, lista para tragarlos. La pregunta resonaba en su mente: ¿vida o muerte? Miró a sus amigos, el terror reflejado en sus rostros. Era un instante decisivo, un atajo a la locura o a la salvación, y el peso de su elección la abrumaba. Miguel, con el sudor goteando por su frente, rompió el silencio. «Toca el símbolo, Valeria. ¡Hazlo ya!». Ella dudó, intentando razonar. ¿Qué sucedería si la oscuridad era más poderosa? Pero también sabía que no iban a sobrevivir mucho tiempo allí. La figura brillante emitió un destello más intenso, como si estuviera instándola a actuar. Valeria extendió la mano temblorosa hacia el símbolo, su piel erizándose al tocar la corteza rugosa del tronco. De inmediato, una ola de energía recorrió su cuerpo, una conexión pulsante que resonaba con el latido del bosque. La luz de la figura resplandeciente se expandió, iluminando las sombras que los rodeaban. Era una liberación, pero también un llamado desesperado. Los murmullos de sus amigos se ahogaron en un rugido sobrenatural que retumbaba en sus cerebros. La sombra retrocedió, como aterrorizada por el resplandor. Sin embargo, no se rendía fácilmente. El eco de su risa burlona reverberaba, como un trueno ominoso, llenando el aire con promesas de ruina. «No pueden escapar de la verdad», resonó. «¡No vuelve a atraparnos!», gritó uno de sus amigos, y, con esa valentía, intentaron correr en diferentes direcciones. Pero la intensa luz pareció dividirse, guiándolos de vuelta al símbolo. Valeria, sintiendo que su vida pendía de un hilo, gritó: «¡Juntos, regresen!». Pero la sombra se abalanzó sobre ellos, extendiendo tentáculos oscuros, como si quisiera atraparlos en un abrazo mortal. La figura brillante se inmutó, su brillo ahora palidecía por momentos. «¡Elijan rápido!», exclamó, su voz ahora llevada por un eco distante. ¿Acaso la figura sabía algo que ellos no? Confusa, Valeria se encontró atrapada entre dos mundos, la luz que prometía salvación y la sombra que alimentaba sus miedos más oscuros. Un rayo de esperanza la atravesó. ¿Y si el verdadero poder reside en la oscuridad? Un pensamiento aterrador pero atractivo. Entonces lo imposible ocurrió. Mientras la sombra cerraba su trampa, la luz repentinamente explotó, una cortina de destellos que envolvió a Valeria y a sus amigos. Un instante de claridad se asomó en su mente. ¿Qué elegirías tú?, resonó nuevamente, más fuerte, como un grito primal. Sin más tiempo para pensar, Valeria sintió que la conexión con el símbolo se hacía más intensa. «¡Lo haremos!»,
Dicho esto, sintió como un peso se levantaba al tomar una decisión. Con un grito, aceptó el desafío. ¡Elijo la luz! En ese instante, la figura brillante resonó, convirtiéndose en un ejército de luces en el bosque. Pero el peligro no se disipó. La sombra furiosa lanzó un grito desgarrador que heló el aire, la tierra tembló bajo sus pies y su risa se transformó en un alarido de ira. Valeria comprendió que esta luz podría no ser la salvación, sino un portal a otro terror despreciable. Los árboles temblaron y las hojas cayeron, arrastrando con ellas una niebla oscura que parecía cobrar vida. ¿Habían hecho lo correcto? El resplandor solo parecía enfurecer a la sombra, que se agazaba, más diabólica que nunca. ¿Qué has hecho?, murmuró uno de sus amigos, mientras la luz envolvía sus cuerpos. El terror no se detenía allí. Valeria pudo ver los rostros de aquellos que habían sido engullidos por la oscuridad, apareciendo entre las sombras, sus miradas vacías, cruzándolas con una advertencia sutil. De pronto, se dieron cuenta de que no eran solo espectadores, ahora eran parte de algo mucho más grande y aterrador. La figura brillante, apenas manteniendo su forma, alzó nuevamente su voz. ¿Listos para sufrir las consecuencias de su elección? La noche se cerró sobre ellos, un recordatorio de que no todo en la luz era verdadero y que el verdadero horror estaba por llegar. Mientras la sombra retrocedía, la duda se apoderaba de Valeria. ¿Era realmente el fin o apenas el comienzo de su tortura? La oscuridad se retorcía y la elección era ahora irreversible. El eco de la voz resonante de la figura, brillando en el aire, pareció llenar el bosque, mientras la oscuridad se adensaba a su alrededor. Valeria, temblando, sintió que su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. ¿Realmente habían elegido la luz o simplemente habían entregado su destino a algo aún más siniestro? Los rostros espectrales de los que habían caído en la trampa comenzaron a acercarse, sus miradas vacías, llenas de desesperanza. Sus carcajadas resonaban, entrecortadas por sollozos ahogados, un coro de almas perdidas que advertían de un destino aterrador. Valeria sintió que el aire se tornaba pesado, como si la tierra misma luchara por absorber la desesperación de aquellos que habían hecho esta elección antes que ellos. «¡Valeria, mira!», exclamó Miguel, señalando hacia el horizonte. Una serie de luces parpadeantes se organizaban en un patrón inquietante, formando una especie de círculo, como si estuvieran invitándolos a unirse a su danza macabra. La figura brillante se debatía en su lucha por consolidarse, mientras la sombra parecía fortalecerse cada segundo, como si se alimentara de su miedo. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó una de las chicas, su voz quebrándose bajo el peso de la desesperación. «¡Hay que encontrar una salida!». Pero, en lugar de moverse, la luz que habían tocado comenzó a desvanecerse, y la sombra, al reconocer su momento, se abalanzó hacia ellos con una voracidad implacable. Valeria sintió que la niebla oscura la rodeaba, cada respiración se hacía más difícil. El temor abrazó su ser, pero también una extraña determinación comenzó a florecer. ¿Era realmente la luz la opción correcta? «Si entramos en eso», murmuró Miguel, mirando hacia el oscuro vacío, ¿podríamos encontrar a los que están atrapados? ¿Podríamos liberarlos? Valeria miró a sus amigos, sus rostros reflejaban no solo el miedo, sino la conmoción de la culpa por haber apresurado la decisión. ¿Y si al hacerlo nos perdemos también? ¿Y si ya estamos atrapados sin darnos cuenta? La sombra parecía escucharlos, moviéndose más cerca, sus tentáculos oscuros entrelazándose entre ellos. La bruma la rodeaba y Valeria percibió una voz que susurraba en su interior, como un eco lejano de sus propios pensamientos. «Es la única manera de averiguarlo. Tómalo, es la verdadera». ¡Liberación! De pronto, la figura brillante titiló, enviando chispas al aire, intentando mantener la esperanza a flote. «Conecten con su decisión. Déjenme guiarlos».
Resonó su voz, pero incluso sus palabras se sentían temblorosas, como un último aliento en un abismo. Sin pensarlo más, Valeria extendió su mano hacia la figura, que todavía luchaba por brillar. ¡Juntos! Gritó, desafiando al destino, mientras el pánico llenaba el aire. ¡No debemos rendirnos! ¡Podemos hacerlo! El grupo se tomó de las manos, formando un lazo tibio que irradiaba fuerza. Pero justo cuando la luz parecía empezar a convertirse en esperanza, un grito desgarrador rompió la quietud, resonando a través del bosque. Era una advertencia y una condena, como si el mundo mismo les advirtiera que su oportunidad de redención se desvanecía. Valeria sintió que el suelo vibraba y, de repente, la oscuridad colisionó con su conexión, desgarrándolos en un instante de terror indescriptible. La luz empezó a brillar intensamente y en un parpadeo se desnudó frente a ellos una imagen aterradora. El bosque estaba plagado de figuras oscuras, cada una atrapando a los incautos que se habían aventurado. Aquellas almas perdidas quienes, al igual que ellos, ahora solo podían contemplar lo que algún día habían sido. ¿Por qué no lo comprendisteis? La luz os trajo hasta aquí, y la sombra siempre devora lo que no es suyo. Resonó la voz burlona de la oscuridad. Valeria, temblando, miró a sus amigos. La elección estaba clara y devastadora. El sacrificio no era solo una opción, era lo único que podían ofrecer para recuperar su libertad. Y en ese instante la sombra se abalanzó, lista para reclamarlos. El último grito de Valeria se ahogó en su garganta, mientras todo se oscurecía. Una última sensación de caída, un eco de la elección imperfecta que habían tomado. Esto apenas comienza, susurró la figura brillante, mientras la luz titilaba una vez más, casi como un indicio de que la verdad aún estaba por ser revelada. El silencio se desbordó en la oscuridad, un vacío que acogía ecos de desesperación y temor. Valeria, aún atrapada en esa inmensa penumbra, sintió cómo el pánico se transformó en un frío mortal que le recorría la espina dorsal. A su alrededor, el susurro de la figura brillante quedó atrapado en el aire, como si estuviera a punto de develar un secreto inconfesable. De repente, una luz tenue emergió del suelo, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que se arrastraban ante ellos, como si buscaban tomar forma. Valeria parpadeó, aturdida, mientras un olor nauseabundo de podredumbre impregnaba su nariz, una mezcla de hojas muertas y algo más, algo rancioso que hacía eco en su estómago. «Miguel», murmuró, tratando de centrar su atención en su amigo. Pero cuando giró, su rostro se había transformado. Era como si hubiera absorbido toda la desesperación que les rodeaba. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran dos pozos oscuros que reflejaban la misma nihilista tristeza que las almas perdidas a su alrededor. «No, elige bien», le dijo, su voz desgarrada. Trepó por el aire como una serpiente. «¡Miguel!», gritó Valeria, extendiendo su mano, pero algo en su mirada la detuvo. Ya no había esperanza en él, solo un abismo. El terror la envolvió, y el grito se le rompió en la garganta. Al fondo, la figura brillante parecía tambalearse, la luz parpadeando con desesperación ante la inminente sombra que se cernía sobre ellos. Valeria sintió que la desesperanza comenzaba a penetrar en su pecho con una tristeza aplastante. «Escuchadme, vuestras decisiones son la luz y la sombra de este panorama. La liberación no vendrá de la lucha, sino de comprender vuestra propia oscuridad». Resonó la figura, su voz cada vez más tenue, como un canto ahogado en el aire. Valeria, presa del pánico, miró a los lados, buscando a sus amigos, pero solo encontró rostros demacrados y miradas vacías. La sombra se estrechó, sus contornos se definieron, revelando tentáculos que se extendían hacia ellos. «¿Qué elegís?». La presión aumentó.
Valeria recordó el cálido brillo de aquella luz, la promesa de la esperanza. «No, no quiero quedar atrapada aquí con ellos», chilló, y con ese grito surgió una inesperada corriente de luz a su alrededor. Los cuerpos de sus amigos comenzaron a fluctuarse, como si lucharan por mantenerse visibles, aún atados a su humanidad. «¡Despertemos!», exclamó Valeria, su voz resonando con la fuerza de la urgencia. Pero la sombra hizo su movimiento, y los rostros espectrales comenzaron a acercarse, sus manos oscuras tratando de aferrarse a ellos, sus risas resonando cada vez más fuertes. «¡Ven a jugar con nosotros!», canturrearon. Cada risa era una nota de desesperación que calaba más hondo que cualquier otra. Fue entonces cuando una idea aterradora surgió en su mente. ¿Y si la única forma de salir de aquel lugar era aceptar su destino, rendirse a la sombra que los rodeaba? ¿Y si?, pensó, mientras su corazón se debatía entre el miedo y la necesidad de liberar a sus amigos. La figura brillante en el centro del lío parecía ver sus dudas, su luz titilante crecía en respuesta. La verdadera liberación es entendimiento. La sombra es una parte de vosotros, pero no sois solo sombra. Recordad, en la oscuridad también hay vivos. Al escuchar esas palabras, los recuerdos invadieron la mente de Valeria. Recordó su vida, sus risas, los momentos alegres compartidos con sus amigos. ¿Podrían rescatarse a sí mismos sin hacerse parte de aquel horror? La luz resplandecía con más fuerza, como si captara la chispa de su esperanza. Con un grito ahogado levantó su mano. «No vamos a rendirnos, estamos aquí y somos más», bramó, llena de fuerza. Algo en el aire cambió, la sombra vaciló, como si la declaración resonara a través de esas almas perdidas. Pero la figura brillante comenzó a desvanecerse de nuevo. Su luz resplandecía, pero ya no tenía el mismo brillo de antes. «Debéis actuar ahora, o seréis parte de la oscuridad», advirtió la luz, y con ello una gran sombra se abalanzó sobre ellas. Valeria sintió que su mundo se derretía en un instante, donde la claridad y la confusión se entrelazaron. «¡Miguel, ayuda!», gritó, mientras las sombras empezaron a cubrir sus pies, arrastrándolos lentamente hacia la penumbra. El eco de su voz quedó atrapado en el aire enrarecido, un pronóstico de lo que podía ser su final. Pero en su mente, la figura brillando fluyó como un hilo de luz difusa, una última advertencia. Hay otra elección. ¿Podrían realmente escapar de la oscuridad que amenazaba con consumirlos? Hasta que el bosque se tornó en completo silencio, dejando solo el murmullo lejano de sus quejidos ahogados. La penumbra se espesaba, como un manto húmedo que se aferraba a cada rincón. Valeria se sintió sola, aunque Miguel permaneciera a su lado. La sombra los había envuelto, y ahora se movía con una calma inhumana, deslizándose entre ellos, jugando con sus miedos. Olvidándose de su groz de antes, Miguel se limitó a mirar hacia el suelo, en un trance profundo y desplazado, como si su mente hubiera huido a otro lugar, lejos de la realidad. «Miguel, escúchame». Valeria intentó romper el hechizo que parecía haberlo apresado, pero las risas distorsionadas de los rostros espectrales resonaban, formando una sinfonía horrenda que retumbaba en sus oídos, intensificando el eco de su propia desesperación. «No podemos rendirnos, tenemos que salir de aquí». Unos pasos pesados retumbaron en el suelo, y Valeria sintió el aire cambiar, espeso y frío. Algo se acercaba, emergiendo de las sombras. Era una figura oscura, que se alzaba por encima de ellos, con una forma indescriptible que desafiaba toda lógica. «¿Qué elegís?», volvió a preguntar, aquella voz cavernosa reverberando por el bosque apagado. ¿Aceptar la oscuridad o permanecer en cómplices de su sufrimiento? Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, no lo sé». Sus pensamientos giraban como hojas arrastradas por un viento frío. Si aceptaban la oscuridad, ¿perderían lo que eran? Pero si no lo hacían, ¿quedaría Miguel atrapado para siempre en aquella pesadilla?
Vuestra energía es la que alimenta mi poder, clamó la sombra, sus tentáculos comenzando a girar en torno a ellos, cada vez más cerca. La luz que los rodeaba se desvanecía en el abismo, como si necesitara ser alimentada de su miedo. «Elige el camino que tomarás». Valeria sintió que su pecho se apretaba, necesitando aire, desbordándose de pánico. Quería gritar, quería huir, pero sus piernas parecían enraizadas al suelo. Y aún así, en medio de la oscuridad, algo despertó en su interior. «No estoy lista para ser parte de esto», gritó, concentrándose cada vez más en su propia luz, en los recuerdos de su vida anterior, risas, abrazos, calor. «Juntos somos más fuertes que cualquier sombra». El eco de su voz inspiró a los demás, y Miguel, aún atrapado por la oscuridad, comenzó a mostrar signos de lucha. Sus ojos oscuramente vacíos chispearon con un rayo de luz. La figura brillante que habían visto anteriormente aparecía y desaparecía en la distancia, como un faro, llamando a Valeria. Leed entre líneas, la luz siempre existirá. En la elección de la verdad. Sin pensarlo, Valeria se arrojó hacia la figura, sintiendo que la sombra la seguía, intentando arrastrarla hacia abajo, hacia el abismo. «Miguel, ven conmigo», clamó, extendiendo su mano hacia su amigo. La luz empezaba a vislumbrarse de nuevo, desdibujando el contorno de la sombra. Con un grito lleno de fervor, Miguel levantó su mano, como si también su vilictud buscó a la oscuridad. «Valeria, espera», gritó, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y terror. La sombra pareció tambalearse, sintiendo la resistencia que brotaba de su amigo. La figura se movió entre ellos, pero Valeria sintió que no podía abandonar a Miguel. «No podemos dejar que nos dividan», gritó, y la conexión que compartían comenzó a atraerlo hacia ella. Pasos más cercanos resonaron y la sombra emitía un gruñido de rabia. «No hay salida», la voz retumbó, rompiendo la ilusión de la luz. Las risas se volvieron gritos, un coro de maldición que buscaban su rendición. Valeria apretó los dientes y se concentró, sintiendo que su corazón palpitaba junto al de Miguel. En ese instante de conexión recordó las palabras de la figura. Aceptarse a sí mismos era clave. «Aceptamos nuestra oscuridad, pero no seremos definidos por ella», exclamó, casi como un mantra. La sombra se detuvo, temblando. La luz volvió a cobrar forma, un destello que iluminaba el terror en sus rostros, y la figura brillante comenzó a fluir en su dirección. «Así es tu elección», resonó aquella voz melódica, mientras la oscuridad y la luz luchaban en el eco de su valiente declaración. ¿Qué parte de su oscuridad aceptarían en su lucha por escapar? La pregunta quedó en el aire, junto con el retumbar de la risa de la sombra, mientras el eco del destino continuaba llamando. La luz brilló intensamente, arrastrando la oscuridad con ella. Sin embargo, la sombra no se rendía. Emitía un grito desgarrador, como si supiera que estaba perdiendo su presa. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el bosque mismo atacara, tratando de retenerlos en su trampa. «No me sueltes», aulló Miguel, luchando por liberarse del abrazo helado de la sombra. Su mano se estiró hacia Valeria, aún atrapada en ese mundo de horror. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, como un cable electrificado, vibrando con miedo y esperanza. Valeria apenas podía ver su rostro, solo atisbos de lo que podía ser una decisión crucial. «Confía en mí», exclamó, mientras tiraba de él con todas sus fuerzas. La luz brillaba con tal intensidad que incluso podía sentir su calor. «Debemos seguir juntos». La sombra extendió sus tentáculos, buscando desesperadamente atrapar a Valeria. Proyectó ecos de sus peores temores. Las calles vacías de su infancia, los susurros de traiciones en las esquinas. Los recuerdos la atacaban, tentándola a rendirse. «No hay escape», susurró,
y su voz se convirtió en susurros de otros que habían caído en el abismo. Valeria cerró los ojos, resguardando su voluntad. No, 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 murmuraba, mientras luchaba contra la tentación. Marea de recuerdos. Era un campo de batalla donde el terror tomaba forma, y ella estaba en el centro, atrapada entre la luz y la sombra. Mientras la sombra se retorcía, Valeria recordó su infancia, aquellas risas en el parque, el calor del sol en su piel, las manos de su madre, llenas de amor. Esos momentos eran su salvación. Con cada imagen que se presentaba, un nuevo poder emergía. «No me definirás», gritó, y la luz pulsó, desdibujando las formas sombrías que la rodeaban. Miguel comenzó a recuperar el brillo en sus ojos. «Voy hacia ti», exclamó, arrastrándose del suelo, intentando no ser devorado por las sombras. Con cada estirón de su mano se acercaba más a ella, como si la luz fuese un imán irresistible. La figura brillante se hizo más nítida y comenzó a emitir sonidos. Era una melodía, un canto de esperanza y valentía que resonaba en el aire. «Sostened la luz en vuestros corazones, nunca es tarde para regresar». La voz temblaba, como si el eco de cada palabra fuera un golpe a la sombra. La oscuridad se retorcía, y en su furia todo comenzó a fracturarse. La figura flotante parecía alimentar la luz con confianza. Valeria sintió que su propio poder crecía, como un fuego que ardía en su interior, empujando la sombra hacia atrás. Pero, de repente, un grito ensordecedor rompió el aire. «No lo permitiré», rugió la sombra, y con un movimiento violento lanzó su tentáculo más cercano. Valeria entendió que la lucha aún no había terminado. La figura brillante, aunque alentadora, no podía sostener la oscuridad por mucho tiempo. «¡Sigue brillando, Valeria!», gritó Miguel, mientras un tentáculo oscuro se alzaba. La conexión entre ellos resplandecía, pero la sombra se retorcía con rabia. El tentáculo se acercó, y el aire se volvió gelatinoso, espeso como un velo de muerte. Valeria vio su destino acercarse en un instante desgarrador. ¿Podrían escapar realmente? De pronto, una imagen fugaz la atravesó, llenando su mente de terror. «¡Hacia la luz del camino!», gritó Valeria, impulsándose hacia la figura brillante. Pero en el último segundo, un grito desgarrador resonó, y de repente la luz comenzó a desvanecerse, como si la sombra hubiera encontrado una manera de devorarlo todo. «No», murmuró ella, sintiendo que el equilibrio del mundo se tambaleaba. La pregunta que se expandía en su mente cavó hondo en su corazón. ¿Quién de ellos caería en la oscuridad esta vez? La sombra se lanzó, buscando lo que quedaba de su poder. ¿Podrían realmente encontrar la forma de huir, o estaban a punto de perderlo todo en el abismo eterno que se cernía sobre ellos? La lucha se tornaba más feroz, y la esperanza empezaba a desvanecerse, llevándose consigo sus últimos vestigios de fortaleza. El bosque temblaba mientras la sombra rebosaba de furia. En un instante, el futuro se tornaba incierto, y el eco de su voz retumbaba. «¿Por qué lucháis por algo que solo os llevará a la perdición?». Un hilo de luz se quebró en tres. La penumbra, dejando un resplandor tenue. ¿Sería suficiente para guiarlos, o perderían la batalla contra su propia oscuridad? La oscuridad se replegó un momento, como si la figura brillante hubiera logrado un poderoso destello. Valeria, confundida pero llena de determinación, sintió que cada latido de su corazón se mezclaba con el pulso de la luz. «¡Concentrémonos!», gritó, una chispa de inspiración surgiendo en ella. «No somos sombras, siempre hemos sido luz». Los ojos de sus amigos comenzaron a relucir mientras escuchaban su voz. Un eco de esperanza se extendió entre ellos, ayudándolos a resistir el impulso de rendirse. Miguel se levantó de su estado de parálisis, impulsando su cuerpo hacia Valeria, que lo miraba fijamente, lista para atajar cualquier asalto de la sombra. «Juntos somos más fuertes», murmuró él, mientras ambos extendían sus manos hacia los demás.
Ese gesto sencillo pero potente revivió su conexión como un manantial de energía vibrante. La figura brillante, ya algo debilitada, parecía cobrar vida, anclándose a su unión. Cada amigo que se sumaba al círculo amplificaba la luz en un caleidoscopio de colores y ánimo. La sombra, sintiendo que su poder se desvanecía, lanzó un chillido espantoso que reverberó por el bosque, como un lamento de un espectro acorralado. «No escaparéis», rugió, sus extremidades movedizas intentando atrapar la luz que se dispersaba. Pero Valeria y su grupo no se dejaron intimidar. Eran testigos del horror que la sombra había causado, y la fuerza de sus traumas colectivas los empujó hacia adelante. «¡Recuerdos! ¡Fuerza! ¡Valor!», gritó Valeria, mientras la luz comenzaba a escudarse en sus corazones, recordando las risas vivas de su niñez, los momentos de felicidad, el amor de sus familias. Cada imagen encendía su valor con más fuerza. «No dejaremos que la oscuridad nos defina. ¡Vamos!». El resplandor de la figura brillante se volvió opalescente, iluminando el claro como si de un amanecer se tratara. Valeria, Miguel y sus amigos bailarían alrededor de la figura, creando un torbellino de energía luminosa que comenzó a envolver la sombra. La oscuridad chillaba, frustrada, mientras la luz la alejaba, haciéndola retroceder en su furia. «¡Se siente bien! ¡Sigue así!», exclamó otro amigo, mientras el grupo giraba en un movimiento unificado. La luz se intensificaba, cada chispa parecía un grito de libertad. La sombra, cada vez más débil, empezó a torcerse, su figura cambiante desdibujándose entre los rayos de luz. Valeria, tomando la valentía de aquellos que habían caído, gritó con fuerza: «No huimos de ustedes, nosotros los enfrentamos, no tenemos miedo». Con esas palabras, un torrente de energía pura emanó de sus cuerpos, atravesando la oscuridad con un ímpetu desbordante. La figura brillante, en su clímax de fuerza, se abalanzó hacia la sombra, con el mismo ímpetu de un rayo que deja un halo de luz antes de la tormenta. En un instante preciso, la sombra fue tragada por esa luz, como una tormenta que se desvanece en el horizonte. «Esto es solo el comienzo», resonó la figura brillante, sepultando el grito de la sombra. Un silencio sepulcral llenaba el bosque. La presión del terror se disolvió, como si el aire liberado les hubiera permitido exhalar por fin. Los amigos se abrazaron, victoriosos, aún temblando de adrenalina. «Lo logramos», susurró Miguel, mientras las lágrimas brotaban en la esquina de sus ojos. Valeria sonrió, su corazón latiendo con la seguridad de que habían superado lo inimaginable juntos. «No importa cuánto tiempo pase, siempre encontraremos la luz de nuevo». Los ecos de aquellos que habían caído ahí bajo la sombra se elevaron, transformándose en risas que resonaban en el aire. Valeria giró, buscando el camino de vuelta, y mientras lo hacía, vio al fondo de la maleza algo que brillaba, con una intensidad cálida. Un camino hacia la libertad. «Sigamos», dijo, decidida a dejar atrás la oscuridad del bosque. Y con sus amigos a su lado, se adentraron, ya sin miedo, hacia un futuro lleno de luz. Era un nuevo amanecer para ellos, un nuevo capítulo floreciendo ante sus ojos. Nunca olvidarían la lucha, ni a aquellos que se quedaron atrás, pero ahora comprendían que la luz siempre viviría en la vida, incluso en los momentos de más profunda oscuridad. Al final de la experiencia, el abrazo de la vida esperaba, y su fuerza, unida, los guiaba cada vez más lejos de el camino olvidado. Ahora tú también puedes llevar la luz a otros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Si te gustó este final, dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y haz que más personas puedan disfrutar de estas aventuras. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.
Ahora tú también puedes llevar la luz a otros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Si te gustó este final, dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y haz que más personas puedan disfrutar de estas aventuras. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.